Hola compañeros, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar sobre transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, ya hemos visto con anterioridad que después de que los alvéolos se hayan ventilado con aire limpio, la siguiente fase de la respiración es la difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y la difusión del dióxido de carbono que va en dirección opuesta, es decir, que va desde la sangre hasta los alvéolos. Posteriormente, una vez que el oxígeno ha difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, este va a ser transportado hacia los capilares de los tejidos y casi siempre va a ser combinado con la hemoglobina. La presencia de la hemoglobina, ¿para qué nos va a servir? Pues va a permitir que la sangre transporte de 30 a 100 veces más oxígeno de lo que podría transportar si el oxígeno se encuentra en su forma disuelta en el agua de la sangre. En las células de los tejidos corporales, el oxígeno va a reaccionar con varios nutrientes para formar grandes cantidades de dióxido de carbono. Este va a entrar en los capilares tubulares y va a ser transportado de nuevo hacia los pulmones. El dióxido de carbono, al igual que el oxígeno, también se va a combinar en la sangre con sustancias químicas que van a aumentar de 15 a 20 veces el transporte del dióxido de carbono. Esto solamente es un breve panorama de lo que vamos a ver a continuación y vamos a empezar viendo en qué consiste o cómo se va a realizar el transporte de oxígeno. Iniciando con el transporte de oxígeno, ya había mencionado que una vez que se produce la difusión del oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, se van a iniciar los fenómenos de transporte hacia la periferia. El oxígeno es fisiológicamente transportado hacia los tejidos mediante dos mecanismos. El primero es cuando el oxígeno va a estar disuelto en el plasma y el segundo cuando el oxígeno va a estar combinado con la hemoglobina. Ahora vamos a ver cómo es el mecanismo cuando el oxígeno está disuelto en el plasma. Físicamente, un gas puede disolverse en un tejido obedeciendo a la ley de Henry, que ya la habíamos visto en temas pasados y según la cual dice que la difusión de un gas de un medio gaseoso a un líquido o viceversa es directamente proporcional a la diferencia de presión parcial del gas en cada uno de los medios. Esta ley se va a relacionar directamente con el oxígeno, puesto que este difunde a través de la membrana alveolo-capilar. Sin embargo, la fracción disuelta va a depender de la presión del gas. Mediante este mecanismo de disolución solamente se pueden transportar 0.003 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de plasma por milímetros de mercurio de presión. Esta forma de transporte no va a tener trascendencia cuantitativa. A pesar de que no tiene trascendencia cuantitativa, su importancia cualitativa va a ser crítica, porque es el oxígeno disuelto el que va a ejercer la presión parcial que va a determinar los gradientes de presión necesarios para que se dé el intercambio gaseoso tanto a nivel alveolo capilar como tisular. Y por otro lado, es el que va a determinar el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Como dato extra, ya les mencioné que el oxígeno disuelto en plasma va a ejercer una presión parcial. Con esto se puede llevar a cabo la evaluación de la oxigenación sanguínea, es decir, de la oxemia, mediante el análisis de los gases arteriales, donde su valor normal depende según la ecuación de gas alveolar de la presión atmosférica, de la fracción inspirada de oxígeno, de la presión alveolar de dióxido de carbono y de la relación de intercambio gaseoso. Entonces, si ya vimos que lo normal se denomina oxemia, cuando hay una disminución de la presión arterial de oxígeno se va a denominar hipoxemia. Y si por el contrario la presión arterial de oxígeno presenta una elevación, se va a denominar hiperoxemia. Por otro lado, la única forma de incrementar el oxígeno por este mecanismo se consigue cuando se expone a una persona a un ambiente en el que la presión atmosférica excede los límites físicos y fisiológicos. Es el caso de la oxigenación hiperbárica. De forma breve, la oxigenación hiperbárica es un tipo de terapia no invasiva que consiste en administrar oxígeno a presión mayor de una atmósfera. Sus efectos terapéuticos se fundamentan en el aumento del transporte de oxígeno plasmático que va a mejorar su disponibilidad tisular. Ahora vamos a ver el segundo mecanismo de transporte de oxígeno que se presenta cuando el oxígeno está combinado con la hemoglobina. Primero tenemos que saber que la hemoglobina va a estar conformada por 4 grupos M
y que estos grupos van a estar incluidos en cada una de las cadenas de 4 grupos de aminoácidos que van a conformar a la globina. En el centro de cada grupo M se va a encontrar una molécula de hierro que va a ser capaz de captar el oxígeno en una reacción química que se caracteriza principalmente por su rapidez y por su reversibilidad. Mediante esta reacción se forma la oximoglobina, que para términos prácticos es la hemoglobina que va a estar oxigenada. La hemoglobina que no está oxigenada se denomina desoxihemoglobina. Mediante este mecanismo, cada gramo de hemoglobina va a ser capaz de transportar 1.39 mililitros de oxígeno por milímetros de mercurio, lo cual le confiere a esta forma de transporte la característica de ser la más importante desde el punto de vista cuantitativo, ya que si lo ponemos en comparación con el primer mecanismo del que hablamos, que es cuando el oxígeno está disuelto en plasma, se puede ver claramente la diferencia, y es que en este caso la hemoglobina va a ser un factor importante que va a facilitar o que nos va a ayudar a que haya una mayor cantidad de transporte de oxígeno. Y respecto al valor descrito, que es de 1.39, este va a diferir entre diversos autores, puesto que hay bibliografías que lo manejan en cifras de 1.34, 1.36. En este caso se tomó de 1.39. A pesar de que ambos mecanismos van a diferir entre la cantidad de oxígeno que transporta cada uno, entre ambos se va a guardar una relación, puesto que la saturación de hemoglobina va a depender de la presión parcial de oxígeno, es decir, de la fracción disuelta. En condiciones normales, hablando en referencia al contenido de hemoglobina y su función, se requiere que por lo menos el 90% de la hemoglobina esté saturada para asegurar así una adecuada oxigenación. Aunque la relación entre la presión arterial de oxígeno y el porcentaje de saturación de la hemoglobina es directamente proporcional, no es lineal. Este concepto se entiende mejor cuando se analiza la curva de disociación de la oxihemoglobina, que es un tema que vamos a ver más adelante. Pero antes de eso, hasta ahorita ya hemos visto los dos mecanismos mediante los cuales se puede dar el transporte de oxígeno. Sin embargo, cabe recalcar que la sangre transporta la mayor parte de oxígeno cuando éste se encuentre combinado de forma reversible con la hemoglobina. Y solamente una pequeña parte de este gas, menos del 2%, hablando en porcentajes, se va a encontrar disuelto en el plasma. Ahora vamos a ver el transporte de oxígeno en la sangre arterial. Aproximadamente el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha oxigenado hasta una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. El otro 2% de la sangre ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y que no está expuesta al aire pulmonar. Este flujo sanguíneo se denomina flujo de derivación, lo que significa que la sangre se deriva y no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso. Cuando sale de los pulmones, la presión parcial de oxígeno de la sangre que pasa por la derivación tiene un valor aproximado al de la sangre venosa sistémica normal, que es de alrededor de 40 milímetros de mercurio. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada que procede de los capilares alveolares, se va a denominar mezcla venosa de sangre, y esta mezcla hace que la presión parcial de oxígeno de la sangre que entra en el corazón izquierdo y que es bombeada hacia la aorta tenga una disminución de hasta aproximadamente 95 milímetros de mercurio. El siguiente tema es curva de disociación de la hemoglobina. En la curva se relaciona el porcentaje, la saturación y la presión de oxígeno. Cuando la presión parcial en la sangre es alta, el oxígeno se unirá a la hemoglobina, por lo que cuando la sangre se equilibra con oxígeno al 100%, la hemoglobina normal se satura al 100% de igual forma. Y la combinación del primer M de la molécula de hemoglobina con oxígeno aumenta la afinidad del segundo M por el oxígeno.
Entonces, la oxigenación del segundo incrementa la afinidad del tercero y así sucesivamente. Vamos a hablar sobre la concentración. La hemoglobina en sangre es cercana a los 15 gramos sobre 100 mililitros. Entonces, cada gramo de hemoglobina se puede unir a un máximo de 1.34 milímetros de oxígeno. Tenemos que en los hombres su concentración va a ser de 16 gramos sobre 100 mililitros y en las mujeres tenemos que son 14 gramos sobre 100 mililitros. Bueno, ahora vamos a tener que in vivo la hemoglobina de la sangre en extremos capilares pulmonares se va a aproximar a una saturación de aproximadamente 97.5% con oxígeno, donde pues la presión de oxígeno es normalmente de 100 milímetros de mercurio. Vamos a tener que la sangre sistémica solo tiene una saturación de 97%, entonces por lo tanto vamos a tener que la sangre arterial va a aportar 19.80 milímetros de oxígeno por cada 100 mililitros en total. Esto va a tener que 0.29 mililitros van a ser en solución y 19.5 se van a encontrar unidos con la hemoglobina. Mientras que en la sangre venosa la hemoglobina va a presentar una saturación de 75% y el contenido total de O2 va a ser aproximadamente a 15.2 mililitros por cada 100 mililitros en solución, total, de los cuales 0.12 mililitros se van a encontrar en solución y 15.1 mililitros se van a encontrar unidos con hemoglobina. Para terminar con esta parte debemos de saber que en condiciones normales se va a transportar alrededor de 5 milímetros de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Ahora hablemos de cociente respiratorio. Entonces, tenemos que el cociente de producción de dióxido de carbono respecto a la captación de oxígeno se denomina cociente de intercambio respiratorio. Aquí a continuación tenemos la fórmula que representa esto y el transporte normal de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos por cada 100 mililitros de sangre corresponde a 5 mililitros de oxígeno y el transporte normal de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones, es decir, ahora al revés, es de aproximadamente 4 mililitros. Entonces, en condiciones normales solamente se va a eliminar por los pulmones dióxido de carbono, que es aproximadamente el 82% de la cantidad de oxígeno que captan los pulmones. A continuación hablaremos sobre deuda de oxígeno. El consumo de oxígeno y en consecuencia la producción de ATP se halla acoplada a las necesidades energéticas celulares o demanda tisular de oxígeno. Este se va a expresar a través del producto de gasto cardíaco por la diferenciación arteriovenosa del oxígeno. La fórmula para la deuda de oxígeno es la siguiente. Presión parcial de oxígeno es igual a la condición sistémica por la diferenciación arteriovenosa de oxígeno. Se dice que en reposo la presión parcial de oxígeno es de 250 a 300 mililitros por minuto, siendo así que la diferenciación arteriovenosa de oxígeno es dependiente de la extracción de oxígeno. Algunas condiciones para que haya insuficiencia del aporte de oxígeno son ejercicio extremo, hipoxia o situaciones que alteren la cadena de transferencia de oxígeno. Siempre que hay una deuda de oxígeno va a haber un almacenado. Por ejemplo, en los pulmones va a ser de 0.5 litros. En líquidos corporales va a ser de 0.25, 1 litro en hemoglobina y 0.3 litros en fibras musculares. Entonces, este almacenamiento va a ser porque el oxígeno que está almacenado se utiliza en 1 minuto o menos para el metabolismo aeróbico, para reponer con cantidades altas de oxígeno encima de lo normal, y eso va a ser nuestra deuda de oxígeno. Bueno, ahora yo les voy a hablar del transporte del dióxido de carbono.
Para esto tenemos que saber que el CO2 es un producto de desecho que en condiciones fisiológicas va a ser efectivamente transportado por la sangre. Debemos de saber que la solubilidad del CO2 va a ser 20 veces mayor que la del oxígeno y que en condiciones de reposo normal se va a producir alrededor de 200 mililitros de CO2 a nivel tisular y este se va a transportar en un promedio de 4 mililitros de CO2 desde los tejidos hacia los pulmones por cada 100 mililitros de sangre. Vamos a tener que el CO2 va a ser transportado por el sistema circulatorio y este va a llegar al plasma. Asimismo, como lo representa en esta diapositiva, vamos a tener que el CO2 producido por las células va a ocasionar que la presión del CO2 aumente. De igual manera, en cuanto se establece el mínimo gradiente de presión, el CO2 se va a difundir rápidamente hacia el líquido intersticial y de ahí va a pasar hacia los capilares sanguíneos por el mismo mecanismo. Una vez que el dióxido de carbono haya llegado hacia los capilares, va a pasar del plasma al interior del glóbulo rojo para finalmente combinarse con una molécula de hemoglobina. Vamos a tener que el dióxido de carbono va a ser transportado por el sistema circulatorio en 3 formas, los cuales les voy a mencionar a continuación. Como primera forma de transporte tenemos al CO2 disuelto en plasma, el cual va a abarcar alrededor de un 7%. Tenemos que el CO2 disuelto en plasma se va a dar por un gradiente de presión. El CO2 se va a difundir hacia el torrente sanguíneo y entre el 5 y 10% se va a disolver en el plasma. El CO2 disuelto va a ejercer una presión parcial y va a determinar gradientes de presión necesarios, los cuales van a ser necesarios para la difusión. Como segundo modo de transporte va a ser el CO2 transportado en forma de ion bicarbonato. Este se va a dar en un 23% y se va a tener que va a ser la principal forma de transporte debido a que la mayor cantidad de CO2 se va a difundir hacia los eritrocitos, donde este va a ser hidratado a ácido carbónico por una enzima, la cual va a ser la anhidrasa carbónica. Vamos a obtener que el agua y el dióxido de carbono van a reaccionar entre sí para formar ácido carbónico. Para después, el ácido carbónico se disociará en hidrógeno y en bicarbonato. Vamos a obtener que el hidrógeno se va a amortiguar por la hemoglobina y el bicarbonato se va a difundir en el plasma. Finalmente, como tercer transporte vamos a tener al CO2 en combinación con hemoglobina, el cual se va a dar en un 70%. En este vamos a obtener que el CO2 va a reaccionar con componentes amino o con radicales amino de la molécula de hemoglobina para formar así carbinohemoglobina. Esta combinación de CO2 con hemoglobina va a ser una reacción reversible que se produce con un enlace laxo, de modo que el CO2 se va a liberar fácilmente hacia los alvéolos, en los que va a tener una presión de CO2 menor que en los capilares pulmonares. Bueno, ahora vamos a tener que la cantidad de dióxido de carbono que se va a poder transportar desde tejidos periféricos hasta los pulmones mediante la combinación de carbamino con hemoglobina y con otras proteínas plasmáticas va a ser de aproximadamente un 30% de una cantidad total que se transporta. Esto quiere decir que va a ser entre aproximadamente 1.5 mililitros de CO2 por cada 100 mililitros de sangre, normalmente. Bueno, ahora para continuar con nuestra exposición, les vamos a hablar sobre la curva de disociación del dióxido de carbono. Vamos a tener que esta va a ser una representación de la dependencia del CO2 sanguíneo total en sus formas respecto a la presión de CO2. Vamos a tener que la presión del CO2 sanguíneo va a variar entre los límites de 40 miligramos de mercurio en sangre arterial y 45 miligramos de mercurio en sangre venosa. La concentración normal del CO2 en sangre es de aproximadamente 50 volúmenes por ciento, como lo podemos ver en la imagen,
y aunque solo 4 volúmenes por ciento de ellos se intercambian durante el transporte normal del CO2. ¿Ok? Dentro de la curva de disociación del CO2 vamos a tener que la concentración va a aumentar hasta aproximadamente un 52 volúmenes por ciento cuando este va a atravesar los tejidos y va a disminuir aproximadamente 48 volúmenes por ciento cuando este se va a pasar por los pulmones. Cuando oxígeno se une a la hemoglobina se va a liberar CO2. Esto lo vamos a conocer como el efecto Halden. Este va a ser para aumentar el transporte del CO2. Dentro del efecto Halden se va a desplazar CO2 desde la sangre hacia los alvéolos de dos maneras. La primera va a ser que la hemoglobina, que es más ácida, va a tener una menor tendencia a combinarse con CO2. Esto va a formar carbinohemoglobina, desplazando de la sangre CO2 presente en forma de carbino. Como segundo método o manera, vamos a tener que la acidez de la hemoglobina va a hacer que libere iones de hidrógeno, los cuales se van a unir a iones bicarbonato y va a formar ácido carbónico, que este se va a disociar en agua y en dióxido de carbono. El CO2 va a ser liberado desde la sangre hacia los alvéolos y luego este se va a liberar hacia el aire. Y bueno, como podemos ver en la imagen que les puse, tenemos que va a tener el CO2 en la sangre, que van a ser los volúmenes, y la presión del CO2, que se va a representar en milímetros de mercurio. En la imagen podemos observar que los valores normales va a ser de entre 50 volúmenes por ciento y va a ser entre 40 a 45 milímetros de mercurio, como ya les había mencionado, e incluso se muestra el intervalo fisiológico normal. Bueno, ya para terminar por mi parte, les voy a explicar esta diapositiva. En esta diapositiva tenemos que se muestran dos curvas de disociación. En esta imagen podemos apreciar que nos marca cuando PO2 es de 100 milímetros de mercurio, como va a ocurrir en capilares sanguíneos de los pulmones. También podemos observar cuando PO2 es de 40 milímetros de mercurio, como va a ocurrir en capilares tisulares. Cuando la presión de CO2 va a ser normal, de 45 milímetros de mercurio, este va a hacer que 52 volúmenes por ciento de CO2 se van a combinar en sangre. Cuando entra a los pulmones, la presión del CO2 va a disminuir a 40 milímetros de mercurio y la presión del CO2 va a aumentar a 100 milímetros de mercurio. Esto lo podemos observar en la primera curva, que está marcada con un punto A. Y bueno, si la curva de disociación de CO2 no se desplazara, la sangre solo disminuiría entre 50 volúmenes por ciento. Ahora, si aumenta la presión del O2, este desplaza la curva desde la curva superior a la curva inferior de nuestra imagen. De modo que el contenido de CO2 va a disminuir a un 48 volúmenes por ciento. Esto lo podemos ver en el punto B. Lo que quiere decir que cuando se desplaza es que no sé si pueden observar que una está más arriba que la otra. A esto se refiere cuando se dice que aumenta la presión de O2, la cual pues va a desplazar la curva desde la curva superior a la curva inferior. De igual manera, por eso aquí se pueden observar dos curvas de disociación. Bueno, esto sería por mi parte todo. Ahora los voy a dejar a continuación con el punto siguiente. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la hipoxia, y esto se define como el nivel de oxígeno en sangre inferior al normal, específicamente en las arterias, es decir, va a haber un déficit de la oxigenación tisular. Vamos a tener diferentes tipos de hipoxia, entre ellos vamos a comenzar por lo que es la hipoxia hipoxémica o hipoxia hipóxica. Esta hipoxia va a ser generada por la disminución de la presión arterial de oxígeno, o PaO2. Sus causas van a ser la altura, hipoventilación, un anormal funcionamiento de la unidad alveolo capilar, la reducción de la capacidad de difusión, el shunt,
Si recuerdan, el shunt, o también conocido como cortocircuito, lo que va a hacer es reducir el valor de la presión arterial de oxígeno. Entonces, si el shunt, en vez de ser anatómico, es patológico, esa reducción de la presión arterial de oxígeno va a ser mayor. Por lo que si aumenta el shunt, va a haber una ausencia de ventilación en zonas que eran bien perfundidas. Por lo tanto, no va a responder a una adecuada administración de oxígeno. Y, por ejemplo, el shunt sabemos que está formado por unidades pulmonares bien perfundidas pero no ventiladas, y algunas enfermedades que se relacionan con eso puede ser la atelectasia y el edema pulmonar, que son enfermedades que se van a comportar como pues enfermedades de shunt. Y también una alteración de la BQ, que por si lo recuerdan, es la V es la ventilación adecuada y la Q es la perfusión. Entonces es la relación ventilación-perfusión. Y un desequilibrio en esto puede ser, por ejemplo, un edema, el cual se va a comportar como un trastorno de difusión, ya que el oxígeno debe atravesar el líquido que pues anormalmente está presente en el alvéolo. Pero debido a, bueno, se va a producir un engrosamiento en la membrana alveolocapilar, lo que va a dificultar este transporte de oxígeno. Entonces, cuando hay una disminución del BQ, va a haber una hipoxemia o una hipercapnia. Y si hay un aumento de la BQ, va a haber una hipercapnia por el aumento en el espacio pulmonar. En la hipoxia anémica, tenemos que esta va a ser generada en la disminución de los niveles de hemoglobina, lo que va a provocar una hipoxia por disminución del contenido arterial de oxígeno, por tanto, una disminución en el transporte del oxígeno. Entre sus causas de esta hipoxia va a estar lo que es la anemia y un envenenamiento por monóxido de carbono. Una disculpa porque en la diapositiva lo puse como dióxido de carbono, pero no, es monóxido. Y lo que ocurre en la anemia es que los valores normales de la presión arterial de oxígeno y de la saturación de oxígeno no van a crear un adecuado aporte de oxígeno en las arterias. Por lo tanto, esta hipoxia puede pasar desapercibida y va a generar como diferentes anomalías tisulares, por ejemplo, una acidosis metabólica. Y en el caso de la intoxicación por monóxido de carbono, sabemos que pues esta se da por la inhalación de los vapores producidos por la combustión. Entonces, en este caso el cuerpo va a reemplazar el oxígeno de los glóbulos rojos por el monóxido de carbono, debido a que el monóxido, este compuesto tiene una afinidad por la hemoglobina mayor que la del oxígeno. Entonces, cuando se combinan el monóxido y la hemoglobina, forman una carboxihemoglobina, lo cual va a impedir que la hemoglobina actúe como medio de transporte por el oxígeno e impida una oxigenación a los tejidos. En el caso de la hipoxia histotóxica, esta va a ser generada en la imposibilidad de la célula para utilizar el oxígeno. Su causa va a ser el envenenamiento por cianuro, es decir, que el cianuro va a interferir en la utilización del oxígeno por parte de las células, provocando así una disminución de la entrada de oxígeno a los tejidos. De esta manera es que se genera esta hipoxia. Otro tipo de hipoxia que podemos encontrar es la hipoxia cardiovascular o isquémica. Esta va a estar generada por la disminución del gasto cardíaco, lo que va a provocar que el aporte de oxígeno disminuya. Sus causas van a ser un infarto agudo al miocardio, una éstasis venosa, falla cardíaca o una trombosis. En la hipoxia por trastornos en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, tenemos que esta va a ser generada por hemoglobinopatías y una desviación intensa de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, como ya lo vimos anteriormente. En este tipo de hipoxia también se asocia con la de monóxido de carbono que les mencioné, porque en los eritrocitos tenemos la hemoglobina. La hemoglobina va a sustituir al oxígeno por otra molécula, lo que va a provocar que
como el eritrocito ya no va a transportar el oxígeno, los tejidos ya no se van a oxigenar, provocando así esta hipoxia. Para finalizar, tenemos que Sigurd Andersen reconoció otros tipos de hipoxias. Tenemos la hipoxia por difusión periférica. Esta va a estar generada por trastornos tisulares periféricos en los que el oxígeno no puede ser utilizado debido a obstáculos en la perfusión. Por ejemplo, esto puede ser debido a un incremento en la distancia que debe de recorrer el oxígeno desde el eritrocito hasta la mitocondria. Esta situación puede ocurrir, por ejemplo, en situaciones de hipotermia o hipotensión, en lo que la vasoconstricción distal va a generar este trastorno. También tenemos la hipoxia por baja excitabilidad. Esta es debida a la disminución en la rata de extracción de oxígeno. La rata de extracción de oxígeno se refiere a la fracción de oxígeno liberada a los tejidos desde la microcirculación, que define el balance entre el aporte de oxígeno y el consumo de este mismo. Y otro tipo es la hipoxia por desacople. Esta va a ser debida a la presencia de ciertas sustancias, como anticoagulantes comarínicos o ciertos antibióticos que van a interferir en el acople entre la reducción química del oxígeno y la síntesis del ATP. Y por último, la hipoxia hipermetabólica, que esta va a ser causada por el incremento en la hidrólisis del ATP que no va a ser balanceado por un incremento equivalente a su síntesis. Entre las causas del incremento de esta síntesis se va a relacionar, por ejemplo, con la actividad muscular, como un aumento en el tono muscular o temblores, un incremento en la temperatura corporal y la liberación de ciertas hormonas, como la tiroxina o las catecolaminas. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.